el mismo camino del análisis, pero recorrido en sentido inverso. Lo que yo pienso es que, bueno, uno podría tal vez considerar una estructura distinta a la vertical, pero no creo que coincida con su idea de la ortogonalidad. Yo pienso más bien en que podría tener una estructura como ramificada, en la medida en que si el análisis se concibe como buscar antecedentes o premisas, que es uno de los sentidos de análisis, buscar antecedentes o premisas que permitan llegar a deducir algo que queremos probar, entonces yo creo que esa búsqueda no necesariamente conduce a una sola premisa, podría conducir a varias, entonces podría haber como una estructura ramificada. Pero bueno, ahora si me permite preguntarle a usted, ¿cómo se aclararía esa metáfora de la perpendicularidad de análisis y síntesis? No la veo muy clara. Pues a mí lo que me interesa es que de todas maneras, y con respecto a su propuesta o a su propuesta sobre la creatividad, el conocimiento, el aprender, transitar hacia la síntesis, transitar hacia el análisis, siempre un proceso es ampliativo del conocimiento. Me parece. Siempre terminaremos ampliando. Eso un poco me parece específico la pregunta para qué demostrar una verdad de la misma. Porque eso, la demostración de la verdad siempre es verdad. Sí, bueno, sí es cierto que uno podría, en primer lugar, pensar que la separación entre demostración y descubrimiento es demasiado tajante, tal como se ha hecho en filosofía, quienes hablan del contexto del descubrimiento por un lado, el contexto de la justificación por otro lado. Incluso quienes hacen la distinción de manera más tajante son quienes afirman del contexto del descubrimiento ni hablemos, porque eso es inspiración, el chispazo, el genio, pero son cosas que no podemos tratar como metódicamente. Pero incluso si uno piensa que en el descubrimiento también hay reglas, pautas generales, tal vez no tan precisas como las de la deducción lógica, pero hay también reglas y pautas y hay método. En todo caso se tiende a separar muy tajantemente el descubrimiento de demostración, y tal vez algo que debí enfatizar en la charla es que la separación quizá no es tan tajante. Por un lado, a veces la deducción y la demostración se utilizan en el contexto del descubrimiento, por ejemplo en el análisis o en el método algebraico de Descartes hay pasos que son deductivos. Por otro lado, el descubrimiento, un método como el de Arquímedes, y él mismo lo afirmaba en el pasaje que cité en la charla, si bien está lejos de ser una demostración, como él afirma, puede ayudar a la demostración también, a encontrar la demostración. Entonces, sí, digamos, tendría que verse la relación no como una separación tajante, sino más bien como complementariedad. Y por otro lado, sí, lo de la lógica ampliativa y la lógica deductiva, bueno, en la medida en que, como dije antes, la deducción a veces se utiliza también en métodos de descubrimiento, tal vez eso sea una respuesta a esa objeción que la deducción lo único que hace es explicitar lo que ya sabemos, que no nos puede ayudar a descubrir cosas nuevas. Quizá la deducción pueda cumplir también esa función, en parte. Y la otra pregunta que tengo, profesor, es, cuando uno oye esos procesos sobre los planteamientos de Borja, uno, por lo menos a mí se me ocurrió plantearme, imaginarme la conversación
que es justamente el primer paso, definir el control. Entonces, puedo caer en un poco infinito y no la Sí, sí, yo pienso que podría haber ese problema si uno considera el método algo así como un algoritmo en el que hay unos pasos que se siguen muy rigurosamente en cierto orden, o como usted lo dice, si lo interpreta como un diagrama de flujo o algo parecido. Pero yo creo que hay que interpretar este método de Polya, este método heurístico, como algo mucho más laxo, más, sí, como tenemos esas preguntas y bueno, vamos, el tiempo no da como para mirar cómo ilustra Polya este método con algunos ejemplos, pero cuando uno mira los ejemplos de Polya, lo que Polya está mostrando es que cuando usted trata de resolver un problema, es un buen hábito el de hacerse algunas de esas preguntas, pero no tienen que hacerse en este orden preciso. A veces uno se hace esta, a veces uno se hace la otra, a veces uno se hace la misma en un punto digamos, de la aplicación del método y en un punto posterior, pero no se trata de un algoritmo lineal que se deba seguir como... Eso es una diferencia tal vez con los métodos, o algunos, por ejemplo, no sé, los árboles o las tablas semánticas, que son mucho más algorítmicos, digamos así. podemos llamarlo Sí, tiene otras cosas raras. Sí, la neta. Sí, Estoy siempre sí, con la imagen. es algo así. Y entonces, bueno, eso tal vez debí enfatizarlo más en la charla cuando yo sugiero, en el sentido que sí hay una lógica de descubrimiento, Pero es que los iconos se pues que tampoco creo que eso sea una cosa demasiado sorprendente. Pues uno cuando trata de resolver un problema, por lo menos, yo creo que mi experiencia, y pienso que la de muchos, no es que uno está siempre como ahí dando palos de ciego, esperando a ver un árbol que sabe dónde, sino uno procede más o menos racionalmente y metódicamente, cuando no solo cuando demuestra, sino cuando trata de encontrar la solución a un problema. Pero sí, si se habla entonces de la lógica del descubrimiento,